Bueno, hoy en esta noche estamos llegando a nuestro penúltimo mensaje en el libro de Éxodo. Eh, Hoy vamos a ver el tabernáculo de Yahweh y finalmente en el último mensaje la próxima semana, si Dios permite, la presencia de Yahweh. Pero hoy vamos a concentrarnos en el tabernáculo de Yahweh. ¿Qué aprendemos del tabernáculo? Bueno, si regresamos hasta el principio, en Génesis capítulo 2 vemos de que Dios creó a Adán y a Eva y Él caminaba con ellos en el jardín. Antes del pecado no hubo ninguna separación. Ahora cuando dice que Dios estaba caminando con ellos, la idea no es todavía de que se humanó y está ahí como Jesucristo en Juan 1, no, solamente de que Dios tomó la forma temporalmente de un hombre y caminaba con Adán y Eva. El Creador allí platicando con su creación, con Adán y con Eva, disfrutando una relación íntima con ellos. Supongo que Adán y Eva, antes de la caída, pues profundamente agradecidos a Dios, maravillados por todo lo que Dios había hecho, los animales, el jardín, las plantas, por el regalo de la vida, por el gozo. Pero obviamente cuando Adán y Eva pecaron, hubo una separación entre ellos y Dios. Dios no puede tener comunión, no puede tener coinonía con el pecado. Y siendo pecadores, eso significa que Dios no pudo tener coinonía con ellos. Entonces puso una separación y Dios abandonó a la tierra en ese momento, por decirlo así, en un sentido como físico. Echa fuera a Adán y Eva del jardín. Y aunque Dios, claro, seguía apareciéndose a Abraham y Moisés, otros hombres en el Antiguo Testamento, pero ese sentir de caminar con el hombre, de tener coinonía con el hombre, esto paró en Génesis 3. Hubo algo distinto ahí en el jardín de Edén, en donde Dios tuvo coinonía, tuvo comunión con el hombre. Y ya después de la caída Dios no pudo tener contacto directo con el hombre, porque no puede tocar lo pecaminoso. Y vemos de que la primera manera en que Dios comienza a abrir la posibilidad de tener contacto con el hombre es por medio del sacrificio, por medio de la muerte de un sustituto. Y lo vemos incluso en Génesis 3, de que Dios mata a un animal y cubre a Adán y Eva con las pieles del animal. Abel también hacía sacrificios, Noé hacía sacrificios. Y en sus sacrificios apuntaba hacia el Mesías venidero. Pero Dios ya no moraba en la tierra. Y entonces desde la caída en Génesis 3 hasta el escrito de Éxodo, o sea, en el año 1405 más o menos, Dios no moraba en la tierra. Pero al final del libro de Éxodo, cuando cumplen con la construcción y obedecen las leyes que Dios explica en el libro de Éxodo, Dios regresa al mundo y habita ahí en el lugar santísimo y su gloria se manifiesta, su gloria Shekinah, como dice en hebreo. Y obviamente allí dentro del lugar santísimo, Dios está morando ahí por encima del propiciatorio entre los dos querubines, pero todavía hay un velo, ¿no? Hay cortinas, ¿no? Porque aunque Dios tiene cierto contacto con el hombre, va a ser muy mínimo, va a ser una vez al año, un solo hombre que viene con el propósito de ofrecer sacrificio, de traer sangre ahí dentro del lugar santísimo y propiciar o expiar el pecado del pueblo de Dios. Entonces, la idea es de que si Israel cumplía
con todos los requisitos, con todas las leyes y ordenanzas que Dios dio a Moisés, haciendo todos los sacrificios de manera exacta, aplicando la sangre en todos los altares, pues Dios podría morar dentro de su pueblo. Y como dije, esto es lo que vemos al final de Éxodo, de que la gloria desciende y muere, desciende y mora en el lugar santísimo. Y de hecho luego comienzan en el libro de Levítico con todos los sacrificios y al final de Levítico 9, el fuego de la gloria Shekinah de Dios sale del lugar santísimo y consume el animal que estuvo en el altar de bronce y Dios acepta su sacrificio. Entonces, este tabernáculo es un tema muy importante porque nos demuestra algo acerca de la santidad de Dios, nos muestra cómo es de que un hombre pecador puede tener una relación con su Creador, con Dios. Y antes de entrar en el texto quisiera hacer una sola aclaración, algo que a veces confunde a los cristianos. Es de que todas estas leyes y todas estas instrucciones tenían que ver con la santificación de creyentes que fueron salvos por fe y no tenía que ver con la justificación y el perdón de sus pecados. Desde Génesis 3, Adán y Eva fueron salvos por fe en el Mesías venidero. Abraham creyó a Jehová, le fue contado por justicia. Y en esa ilustración también de la salvación, la redención en donde Dios saca al pueblo de Israel de Egipto por su poder y luego les instruye a cómo edificar el tabernáculo para poder morar con ellos, pues la salvación viene cuando los saca de Israel. No es de que el hacer los sacrificios y quemar incienso es lo que les salva, ya fueron redimidos. El incienso, los sacrificios, es lo que los preserva, por decirlo así, en una relación íntima con Jehová. El hombre es y siempre ha sido salvo por fe en el Mesías venidero. Es muy, muy importante siempre que estamos viendo pasajes que tratan con los sacrificios de animales, comprender de que la sangre de esos animales no propicia el pecado. Imposible. Vamos a hablar un poquito más de eso al final. Pero su propósito no era la justificación, su propósito no era el perdón de pecados, su propósito tenía que ver con una relación, una santificación con Dios. Como convivir con un Dios santo. Esa es la cuestión del tabernáculo. Cómo un pecador puede mantener una relación con un Dios santo. Bueno, hemos estado fuera del estudio un par de semanas, entonces vamos a repasar un poquito. En nuestros primeros mensajes, los primeros dos, vimos el nombre de Jehová. Recuerden que Jehová explicó de que aunque Él mostró su poder a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob, como está registrado en el libro de Génesis, Él no mostró a ellos su amor leal, lo que significa su nombre Jehová. Y ahora, 430 años después de Abraham, siendo esclavos todas esas generaciones, ahora Dios va a mostrar de que Él es el gran yo soy, que puede hacer una promesa y luego cumplirlo cientos de años después. Y esto es tan importante para nosotros porque nosotros estamos confiando y dependiendo de promesas que Cristo nos hizo hace 2000 años. Y la razón de que Él, y sabemos de que Él las puede cumplir, es porque Él es el gran yo soy, que no cambia, el que es inmutable. Luego vimos en los siguientes dos mensajes, vimos las maravillas de Yahweh. Primero las plagas, las 10 plagas, y luego el cruce de Mar Rojo, el maná, y todo demostrando el poder de Yahweh para conquistar a los dioses, entre comillas, de Egipto. Que Dios pudo sacar a su pueblo de Egipto y mostrar a todo el mundo de que Él es el único Dios verdadero. De hecho,
En Éxodo 14, cuando están cruzando el Mar Rojo, hay mucho lenguaje acerca de la creación, mostrando el poder de Dios. Hay luz y tinieblas, hay un espíritu moviéndose sobre la faz de las aguas, hay una división de aguas, hay una aparición de la tierra. Y Dios está dando a entender de que en la misma manera que Él creó el mundo en Génesis 1, ahora está creando un pueblo para sí mismo. El mismo lenguaje. Luego en los siguientes dos vimos la instrucción de Yahweh, la ley, y vimos que nosotros a veces tenemos una perspectiva muy negativa de lo que es una ley. Lo vemos solamente como una prohibición, de que quiero hacer algo y la ley me dice que no puedo. Eso es lo opuesto a lo que es la ley de Moisés. La ley de Moisés es una instrucción que da vida, que da gozo. Nos explica cómo caminar en comunión con Dios. Y entonces eso nos lleva a los últimos dos mensajes sobre el tabernáculo y la presencia de Jehová. Hoy el plan de ataque con el tabernáculo es dividirlo en dos aspectos del tabernáculo que nos animan a buscar la morada de Dios en nosotros. Dos aspectos del tabernáculo. Primero, la descripción del tabernáculo y segundo, el significado del tabernáculo. La descripción y el significado. Y vamos a orar para pedir la ayuda del Señor. Padre Santo, te rogamos en esta noche que abras nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Estas descripciones del tabernáculo a veces parecen ser cosas tan alejadas de nosotros, tan lejos de nosotros. Y es difícil ver a veces la aplicación en nuestras vidas actuales durante el día. Y oramos, Señor, de que tu Espíritu Santo aplique esas verdades en nuestras vidas y que nos corrija y nos transforme. Ayúdanos, Señor, a ver tu gloria brillando en la faz de Cristo, que claramente es simbolizado en este tabernáculo. Queremos vivir para Él y para su gloria. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, primer paso es la descripción del tabernáculo. Si Yahweh iba a morar en medio del Israel pecador, ellos necesitaban apegarse perfectamente a sus instrucciones para no profanar su santa presencia. Puesto que Dios es tan santo, tenía que dar instrucciones muy específicas, extremadamente detalladas, que ellos tendrían que obedecer de manera meticulosa. Y el hecho de que las leyes son así tan específicas, creo que sí revela algo de la santidad de Dios, ¿no? Si no lo haces exactamente así, si ofreces un fuego extraño que no pedí como Nadab y Abiú, te mueres, ¿no? Dios es tan santo de que esas leyes tenían que ser obedecidas perfectamente. Entonces, Israel no solamente tenía que obedecer todas las leyes, primero tenían que construir el tabernáculo. Si no fue construido exactamente como esos mandatos, pues la gloria de Dios los destruiría. Entonces, los capítulos que vamos a ver, estamos en Éxodo 25 y cuando comenzamos aquí en el capítulo 25, lo primero que vemos es la ofrenda para el tabernáculo. Dios les dice que tienen que levantar una ofrenda, tienen que reunir los materiales para poder construir el tabernáculo. Habían saqueado a los egipcios, habían derrotado a los amalecitas, entonces disponían de recursos suficientes, pero Dios quiso que fuera una ofrenda voluntaria, que los hijos de Israel vinieran a ofrendar, a dar ese material. Dios explica ahí en los primeros 9 versículos que buscaba oro, plata, bronce, telas preciosas, pieles para las cortinas
y madera de acacia. Y luego después de esos 9 versículos llegamos al verso 10, en donde explica los detalles del arca del pacto. La mesa para el pan de la presencia, el candelabro, que es menorá en hebreo. Entonces el arca, la mesa, el candelero, vamos a hablar de cada uno un segundo, pero un repaso rápido aquí. Luego en el capítulo 26 vemos cómo hacer las cortinas y la estructura de madera para formar las paredes del atrio externo. Luego vean en el capítulo 27 tenemos el altar de bronce y el atrio, comenzando en el versículo 9. En los capítulos 28 y 29 veremos de manera muy detallada la vestimenta de los sacerdotes, cómo ellos debían ser purificados, de que el sumo sacerdote tenía que llevar un efod que llevaba las 12 piedras que representaba las 12 tribus de Israel, para llevar sus nombres delante de ellos, para interceder por ellos. También vemos instrucciones ahí acerca del Urim y Tumim, que es un tema sumamente fascinante. No sabemos mucho de cómo es de que Dios se comunicaba con esas 2 piedras. Parece que de alguna manera el profeta o el sacerdote podría hacer preguntas que esperan una respuesta de sí o no, y Dios de alguna manera contestaba por medio de esas piedras. Pero la Escritura nunca nos explica cómo fue ese proceso, solo que varias veces en la Biblia vemos que alguien fue al tabernáculo o al templo para buscar una respuesta de Jehová, y Dios lo dio por medio de alguien que estaba consultando el Urim y el Tumim. Los sacerdotes, además de eso, debían en su vestimenta llevar campanillas de oro para anunciar sus movimientos y tener mucho cuidado moviéndose al lado del lugar santo. Y vemos mucho énfasis en eso de que los sacerdotes debían acercarse a Jehová con muchísimo cuidado, de que debían andar con mucho cuidado. Los sacerdotes, además de eso, tenían que purificarse, no solamente a ellos, sino todo con la sangre del animal. Después de sacrificar el animal, esa sangre tenía que ser llevado al altar de bronce, a los 4 cuernos, también tenía que ser llevado dentro ese lugar santo para los 4 cuernos del altar de incienso, y luego sangre dentro del lugar santísimo para rociar el propiciatorio. Los sacerdotes mismos tenían que ser rociados con sangre, sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar y el dedo gordo del pie, simbolizando de que todo su cuerpo tenía la necesidad de ser purificado. Luego, en el capítulo 30, vemos el altar de incienso, un altar de oro y un lavamanos de bronce que estaba en el atrio externo. Y luego en el capítulo 31, Dios nombra a Besasel y Oliab para supervisar la construcción del templo. Te imaginas que no tenían muchas herramientas y todo tenía que ser construido de manera muy perfecta, con mucha precisión. Entonces Dios unge a esos hombres para ser unos artesanos muy buenos y construir todo. Por ejemplo, solamente pensando en el arca del pacto, toda la cubierta del propiciatorio y los 2 querubines tenían que ser formados de una sola pieza de oro. Entonces no era algo tan fácil para hacer. Entonces Dios les dio sabiduría. A ver, ¿cómo
ayudarles a visualizar este tabernáculo. La manera tramposa sería mostrarles una foto. Muchos de ustedes han visto fotos del tabernáculo, pero quisiera animarles a sacar de sus mentes esas imágenes. Recuerden que los israelitas tenían que construir esto sin una ilustración. Ellos no tenían una imagen. Ellos tenían que construirlo solamente con las palabras que tenemos acá. Entonces, en un sentido, vamos a cerrar los ojos y tratar de visualizar cómo era ese tabernáculo. Voy a tratar de dar las medidas en pies y metros porque sé que estamos divididos en cuanto a eso. El tamaño del tabernáculo, no sé si es a propósito o no, es básicamente el mismo tamaño del santuario mayor de nuestra iglesia. 150 pies por 75 pies. Es un poco menos ancho el tabernáculo, pero tiene la misma medida de esa manera. El tabernáculo tenía una puerta que daba al este, que es en esa dirección. Y si comenzamos a visualizar ese atrio externo, tenemos cortinas, o sea, no todo el tabernáculo tiene techo, solamente la tienda en el centro. El atrio externo es solamente unas cortinas de ese tamaño, más o menos el santuario mayor, que tenía su entrada en el este, y la entrada era de 30 pies, más o menos, serían ¿qué? 5 metros. Y cuando entras serían 10 metros, ¿no? 10 metros. Perdón, mi matemática me está fallando. Cuando entras allí en las puertas de 30 pies, entras en ese atrio, lo primero que vas a ver sería el altar de bronce. Todo lo que estaba afuera, que solamente son dos cosas, el altar de bronce y el lavamanos, era duradero, era de bronce. Y el altar de bronce es donde ofrecían los animales y los matían allí sobre ese altar. Y ese fuego del altar de bronce tenía que mantenerse encendido perpetuamente. Desde Levítico 9 hasta la eternidad. Nunca debía apagarse. Por el pecado del hombre sí pasó. Pero en Levítico 9, cuando ellos ofrecen el primer sacrificio, como ya les mencioné, ponen el animal allí en el altar de bronce y el fuego de Dios del cielo desciende. El fuego de Dios sale del lugar santísimo y consume al animal allí en el altar de bronce. Es decir, de que Dios mismo, yo entiendo que Jesús mismo, que moraba ahí dentro, la Shekinah, la gloria visible de Dios, dentro del lugar santísimo, hace que su fuego salga del lugar santísimo y encienda la leña y consume el animal que estuvo en ese altar de bronce. Y luego los sacerdotes lo que debían hacer era mantener ese fuego. Y creo que eso nos ayuda a entender lo que hizo Nadab y Abiú cuando ofrecieron fuego extraño. Es decir, fue un fuego que no venía del altar de bronce, no era el fuego que Dios mismo produjo. Entonces, ellos tenían que siempre revivir ese fuego. Y vamos a hablar más de lo que esto significa, pero yo creo que algo muy, muy obvio, de que lo primero que ves cuando entras en el tabernáculo es al altar de bronce, es de que no puedes acercarse a Jehová sin sacrificio. Eso es lo más obvio. El primer paso, si te vas a acercar a Jehová, lo primero que tienes que hacer es, un sustituto tiene que morir por ti, ¿no? Es lo más obvio, ¿no? No puedes acercarte a Jehová sin una muerte vicaria.
El autor de Hebreos dice, todo se limpia con sangre. La sangre de un sustituto era necesario. Si quieres acercarte a Dios, tiene que haber un pago por tu pecado. La paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir. Ahora, entramos por la puerta que daba al este. Ya vimos el altar de bronce. Y pasamos más adentro y tenemos el lavamanos. El lavamanos de bronce, Reina Valera dice fuente. No entiendo exactamente por qué lo pusieron así, pero es un lavamanos para lavarse las manos y purificarse. Dios dijo, si el sacerdote no se lava, morirá. Esto, otra vez, denota la importancia de una purificación, de que el hombre es pecador y si va a acercarse a Jehová necesita santificación, necesita ser purificado. Y eso era todo lo que estuvo en el atrio externo. O sea, el atrio externo, cortinas en las paredes, por decirlo así, una entrada de 10 metros, llegas primero al altar de bronce, luego al lavamanos de bronce, y luego llegas a una tienda que sí lleva techo. Es una tienda hecha de tela y pieles de animales, tela nada más, si no me equivoco, en la tienda. Dentro de esa tienda hay dos secciones. Primero el lugar santo y luego el lugar santísimo. Entonces, primero vemos el lugar santo. Si estamos entrando del este, altar de bronce, luego lavamanos, luego entramos en la puerta de la tienda que está en el centro y entramos en el lugar santo. Cuando entramos en el lugar santo, que tiene la medida de 15 metros por 5 metros, no es tan pequeño. Creo que la mejor forma de visualizarlo sería si estás en una casa de buen tamaño, la sala sería más o menos de ese tamaño. Y esas dos divisiones, cuando entras en el lugar santo, notas de que todo es oro. Todo está cubierto de oro, las tres piezas que están allí. En primer lugar, cuando entras, a tu mano izquierda vas a ver el candelabro, que siempre debía permanecer encendido. El candelabro tenía la apariencia de un árbol frutal con 7 velas y brillaba así la luz de Dios en ese lugar. Al otro lado, es decir, si estás entrando a tu mano derecha, es la mesa para el pan de la presencia. Fueron 12 panes que fueron reemplazados diariamente, simbolizando la provisión diaria de Dios para las 12 tribus de Israel. El pan diario, danos hoy. Al continuar hacia el fondo del lugar santo, es decir, si entras y tienes el candelabro de tu mano izquierda, tienes la mesa de tu lado derecho, cuando llegas al fondo, ahí es donde está el altar de incienso. Y allí los sacerdotes cada mañana añadían una fragancia, una mezcla de especies que no podría ser reproducido en Israel. Era como un perfume que solamente pertenecía a Jehová. Y siempre que caminas por el tabernáculo, hueles lo mismo, ¿no? Ese altar, como el altar de bronce, tenía 4 cuernos. Y como mencioné, el sacerdote tenía que llevar la sangre del altar de bronce hasta el lugar de incienso para colocar esa sangre en los cuernos de ese altar. Obviamente ya al fondo, cuando llegamos al final de ese altar de incienso que está ascendiendo incienso, un aroma que representa la oración, la intercesión del sacerdote, llegas al velo, ¿no?
que divide entre el lugar santo y el lugar santísimo. Dentro del velo, cuando un hombre una vez al año entraba dentro del velo, lo único que veía ahí era el arca del pacto. No hubo nada más, porque es un lugar santísimo. En hebreo, el lugar santo de los santos. En hebreo, el superlativo se forma de esa manera. El cantar de los cantares es el mejor canto posible. El rey de los reyes es el mayor rey del mundo. Ese es el lugar santo de los santos, el lugar más santísimo de la tierra. No hay un lugar más sagrado que este lugar. Solamente un hombre una vez al año puede entrar en el día de la expiación. Entonces ahora, ¿qué es ese arca del pacto? Bueno, cuando entras en el lugar santísimo, el arca del pacto, arca, si tienen la curiosidad, no es la misma palabra en hebreo del arca de Noé. Esta palabra arca del pacto simplemente es una caja, una cajita, no es tan grande. Se trata de una pequeña caja de madera cubierta de oro, y dentro del arca están 3 cosas: los 10 mandamientos en piedra, y luego más tarde Moisés añadió una vasija de oro con maná para recordar ese milagro, y también la vara de Aarón que reverdeció. Entonces eso es lo que está dentro del arca. Arriba del arca hubo una cubierta, una pieza sólida de oro, un poquito más de 1,5 metros por medio metro en sus medidas. Y la cima de esa cubierta se llamaba el propiciatorio. Y el propiciatorio estaba guardado por 2 querubines. ¿Recuerdan? El querubín es un ser angelical que representa algo de la santidad de Dios, que están siempre diciendo santo, santo, santo. Estaban guardando la entrada del jardín de Edén. Entonces ellos estaban guardando el propiciatorio con sus alas. Ahora, es allí en ese lugar, el propiciatorio, donde Dios dice en Éxodo 25, 22, si quieren acompañarme rápidamente. 25, 22, dice Reina Valera: y de allí me declararé a ti. Creo que la mejor traducción sería: ahí me reuniré contigo. La idea es de que me encontraré ahí, me voy a reunir contigo, hablaré contigo. Es el lugar de koinonía. Dice: hablaré contigo sobre el propiciatorio entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces la gloria Shekinah de Dios moraba allí entre los 2 querubines. Por eso el arca muchas veces en la Biblia se llama el trono de Jehová. David lo llama el reposapiés de Jehová. Es el lugar donde Dios tuvo contacto con su pueblo. El único contacto de Dios con el cosmos físico estuvo ahí. Y recuerdaste que en el día de expiación el sumo sacerdote rociaba sangre 7 veces sobre ese propiciatorio para expiar los pecados del pueblo de Dios. Eso se explica en Levítico 16. Y ahí es donde se hace expiación y Dios puede tener paz con el hombre. Pero aunque nos falta el tiempo un poquito, quiero hablar de esa palabra, porque a veces cuando escuchamos la palabra propiciación aquí en el Antiguo Testamento, pensamos de que entonces la sangre de los animales estaba propiciando la ira de Dios en contra del pueblo. Pero ya vimos que no significa esto. La palabra en hebreo que vemos aquí en esos pasajes no es propiciación, es expiación.
Y expiación en hebreo significa cubrir. De hecho, en Génesis 6, versículo 14, cuando Dios manda a Noé a construir el arca, le dice, harás el arca con compartimientos y la cubrirás, la expiarás con brea por dentro y por fuera. Expiar, ese verbo simplemente significa cubrir. No significa aplacar la ira de Dios. Eso es propiciación. Pero esos sacrificios de animales no estaban propiciando, no estaban aplacando la ira de Dios, estaban cubriendo el pecado de Israel. ¿Cubriéndolo hasta qué? Hasta que Cristo muere. Y Juan nos explica eso en Romanos 3:25. Si quieren acompañarme rápidamente a Romanos 3:25. Dice, a quien Dios puso como propiciación. Cristo es nuestra propiciación. El arca no era la propiciación. Cristo es nuestra propiciación. Y noten lo que dice. Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, cuando los israelitas hacían esos sacrificios, Dios en su gracia cubrían su pecado, lo pasaba por alto con la mira hacia el sacrificio de Jesucristo, que es nuestra propiciación. Los animales no propiciaron la ira de Dios, los animales cubrían su pecado hasta la propiciación que Cristo efectuó en la cruz. Cristo, 1 Juan 2:2, es nuestra propiciación. Los animales, los corderos, no propiciaron ningún pecado jamás. Expiaron, cubrían el pecado. Bien. Ahora vimos la descripción. Nos falta poco tiempo, pero vamos a ver el significado. El significado del tabernáculo. Y creo que si quieren acompañarme un poquito en Hebreos, comenzando en el capítulo 9, porque cuando comenzamos a leer Hebreos 9, tenemos la esperanza de que finalmente Dios nos va a explicar todo lo que es el tabernáculo. Vamos a leer los primeros 5 versículos aquí. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas y de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa, los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Y estamos como que, ok, finalmente Dios nos va a explicar lo que significa todo esto. Y luego dice, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y sentimos tal vez un poco decepcionados porque queremos todos los detalles, pero si Dios escribe esto es porque no necesitamos detalles. Porque vamos a llegar al santuario celestial un día. Este santuario era copia terrenal del santuario celestial. Esto es intencional. Dios no quiso que supiéramos detalles. Pero quiero hacer 2 observaciones generales. 2 observaciones acerca del tabernáculo que habla de su significado. El primero es una observación. Se puede ver más claramente en hebreo, pero creo que lo van a notar también en español, de que el lenguaje del tabernáculo y el lenguaje del jardín de Edén es casi idéntico. Piensen en todo lo que está en el tabernáculo que estaba también en el jardín de Edén. Ambos relatos hablan de oro puro, ambos relatos hablan de piedras preciosas, ambos relatos hablan del sábado. Adán debía servir y guardar el jardín de Edén, Génesis 2:15,
y los sacerdotes debían servir y guardar el tabernáculo, los mismos dos verbos. Ambas entradas explícitamente dice que daban al este. Hay flores en el jardín, hay flores en el tabernáculo. La menorá en el tabernáculo, como he mencionado, tenía flores y perillas esféricas que representaban frutas. Y si estamos pensando en árboles frutales, obviamente nos recuerda del jardín de Edén. Ambos tenían una división triple: la tierra, Edén y el jardín dentro. En el tabernáculo tiene el atrio externo, lugar santo, el lugar santísimo. En ambos relatos hay vestimentas. En Génesis 3 Dios hace vestimenta para Adán y Eva, y luego en Éxodo 28, y se dice de manera explícita que en los dos casos para cubrir la desnudez de ellos, de los sacerdotes, y en Génesis 3 también para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Jehová caminó en el jardín, Génesis 3, y ahora Jehová camina entre Israel en el tabernáculo. El hombre es hecho a imagen de Dios en Génesis 1 y 2. El tabernáculo es hecho a imagen del cielo. Ambos eran el lugar donde Jehová hablaba con su pueblo. Luego también Adán se escondió delante de la presencia del Señor en Génesis 3 y Aarón ministraba delante de la presencia de Jehová, la misma frase. Y quizá lo más destacable y obvio, tal vez lo más memorable, es de que ambos tenían dos querubines guardando algo, ¿no? Protegían la morada de Dios. Entonces debemos preguntarnos, ¿por qué tanta similitud? ¿Por qué tanta comparación entre el tabernáculo y el jardín de Edén? Y creo que el punto, por lo menos en mi mente, es obvio. Debido al pecado de la humanidad, el jardín se perdió. La presencia de Dios abandonó la tierra. Pero al apegarse estrictamente a esas instrucciones, los sacrificios, Dios entonces hizo una manera de morar nuevamente con su pueblo, de morar nuevamente en la tierra, para caminar con la humanidad, para que la gente vuelva al jardín, por decirlo así, para que el pueblo de Dios podría vivir en comunión con su Dios. Ahora, si no sabes el resto de la historia del Antiguo Testamento, y si estás leyendo Éxodo por primera vez, podrías tal vez estar pensando, a ver si Israel va a poder cumplir con esos requisitos y esos sacrificios y convivir con Jehová. Y obviamente nosotros sabemos que no, ni un día. O sea, no pueden hacerlo. Y esto nos guía a la segunda observación, es de que todo el tabernáculo y todo lo que está dentro del tabernáculo apunta a Cristo. Eso no es simbolizar nada, eso no es alegorizar, porque el Nuevo Testamento nos dice explícitamente que esas cosas apuntaban a Cristo. Si rápidamente volvemos a entrar en el tabernáculo, vamos a notar nuevamente lo que encontramos. Entramos en esa puerta de 10 metros y ¿qué es lo que vemos? Lo primero que vemos es el altar de bronce. Y esto obviamente apunta a Jesús, el Cordero de Dios, sacrificado sobre la cruz y quemado sobre el altar celestial por el fuego de la ira de Dios. Luego, después del altar de bronce, pasamos al lavamanos, que nos demuestra que necesitamos ser lavados. Y la cruz de Cristo es el agua viva que nos roció y nos hizo limpios. Cristo no solamente lo dice en Juan 4, Hebreos 10, 22, dice que Dios nos lavó con agua para que no muriéramos. Luego, después de pasar por el lavamanos, entramos en el lugar santo. Encontramos a nuestra mano izquierda el candelabro, la menorá, y sabemos de que sin la luz de Dios no podemos caminar, pero Jesús es la luz del mundo, Juan 8.
A nuestra mano derecha encontramos la mesa del pan y nos recordamos que necesitamos ser alimentados física y espiritualmente por Dios. Y Jesús es el pan que descendió del cielo, Juan 4. Al fondo del lugar santo vemos el altar de incienso y nos recuerda que necesitamos un mediador, alguien que interceda por nosotros. Efesios 5:2 dice que Jesús se ofreció a sí mismo como aroma fragante a Dios y vive para siempre para interceder por nosotros. A continuación nos topamos con el velo que separaba al hombre de su Dios, algo que continuamente comunicaba al pueblo de que estaban separados de Dios y alguien necesitaba rasgar ese velo si ellos iban a tener acceso a Dios. Y es precisamente lo que Cristo hizo en Mateo 27:51. Es más, Hebreos 10:20 dice que el cuerpo de Cristo es el velo a través del cual accedemos al lugar santísimo. La imagen ahí es de que, hay un velo aquí, ¿cómo vas a pasar por el velo? ¿Cómo vas a llegar del otro lado? El cuerpo de Cristo, fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, es lo que te da acceso al lugar santísimo de Dios. Luego vemos el arca, que contiene la ley de Dios y Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Luego ves el propiciatorio. Pablo nos dice en Romanos 3:25 que Cristo es nuestro propiciatorio, el lugar donde la ira de Dios se aplaca en contra de nuestro pecado. Luego vemos la gloria Shekinah de Dios habitando entre los querubines. Y Jesús literalmente es la encarnación de toda la gloria de Dios. Toda la gloria de Dios resplandece en la faz de Jesucristo. Te das cuenta de que todo el tabernáculo apunta a Jesús. Cuando se trata de adoración, cuando se trata de vivir en santidad, en cuanto a nuestra relación con Dios, todo tiene que ver con Jesucristo, el que hizo su tabernáculo con nosotros, Juan 1:14. Él es nuestro templo, dice en Juan 2, habla de su cuerpo como el templo de Dios, el lugar donde nosotros adoramos a Dios. Bueno, para concluir, hay varias maneras que podemos concluir el mensaje. Pensé llevarles a Apocalipsis, donde habla de que ya no hay templo en el tiempo eterno, pero vamos a hacer esto la próxima semana. Entonces quisiera hacer otra conexión que a lo mejor no es tan obvia, pero me trajo mucha convicción a mi vida. Y es de que Cristo es nuestro tabernáculo y mora en nosotros hoy por medio de su Espíritu. Cristo es nuestro tabernáculo y Él mora en nosotros por medio de su Espíritu. Y eso no es espiritualizar el texto, porque Jesucristo mismo es quien en Juan 14:23 dice de que Él, su Padre y su Espíritu van a morar y habitar y hacer su tabernáculo en nosotros. De que nuestros cuerpos ahora son templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19. Cristo mismo mora en nosotros. Y entonces los principios que vemos aquí en el libro de Éxodo, de la manera en que los sacerdotes debían obedecer de manera tan meticulosa esas instrucciones para tener comunión con Dios y para andar dentro de ese tabernáculo, esto aplica a nosotros en cada momento. ¿Te das cuenta, mi hermano, de que tú andas en el lugar santísimo de Dios? El velo se abrió. Tú tienes acceso, tú estás dentro del lugar santísimo. Cristo te trajo dentro. Su Espíritu mora en ti. Es por eso que Pablo nos dice en Efesios 5, mirad cómo andéis. Mira con diligencia cómo andéis. No puedes simplemente caminar y hacer lo que quieras. Estás dentro del lugar santísimo. Tienes que estar seguro de que estás haciendo todo exactamente correcto. En la mente del sacerdote en el Antiguo Testamento, o vas a morir.
Ahora, es que como cristianos tantas veces que hemos sido, por la gracia de Dios, hemos sido perdonados y ya no hay condenación y ya no somos condenados para la ira. Nos olvidamos quién es nuestro Dios y caminamos así de manera muy ligera en el lugar santísimo. Y tenemos que recordar a través de textos como este en Éxodo, quién es Dios, qué tipo de obediencia Él requiere. Una obediencia precisa, perfecta, meticulosa. Yo no puedo hacer eso, por eso confío en Jesucristo, que cumplió la ley por mí. Mi justificación depende totalmente de su sacrificio en la cruz. Pero hoy, que busco andar en santidad delante de Él, que busco crecer en mi santificación, pues tengo que obedecer las instrucciones del Nuevo Testamento de manera tan meticulosa que los sacerdotes tenían que obedecer estos mandamientos, porque nosotros andamos como tabernáculos móviles con el Espíritu de Cristo morando en nosotros. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, qué maravilla de que tú nos salvaste por medio de la obra de Cristo en la cruz y que tú nos enviaste tu Espíritu para santificarnos y transformarnos. Quisiéramos suplicarte, Padre, que tú nos perdones y nos limpies de todo nuestro pecado, porque tantas veces hemos andado de manera ligera, de que hemos pecado, y tu paciencia es tan grande, tu gracia es tan grande por no habernos matado en ese momento. Así que pedimos tu perdón y tu ayuda para obedecerte gozosamente. Gracias por tu ley, gracias por esas instrucciones que nos enseñen a caminar delante de ti de una manera que te agrade. No queremos contristar tu Espíritu, Dios. Queremos de que Él more con gozo en nosotros. Queremos que el Espíritu Santo more a gusto en nosotros, su templo. Y para eso necesitamos tu ayuda para andar en tus estatutos. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo. Amén.